Muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por la espera. Tuvimos un ligero percance técnico que tuvimos que solucionar, pero ya afortunadamente está todo correcto. Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Gabriel Halpern, como ya me conocen algunos, soy el gerente del equipo de servicios laborales de PwC y estamos realizando esta nueva entrega de nuestro webinar gratuito y mensual de novedades laborales, que se viene realizando desde marzo del año pasado. Ayer estaba sacando la cuenta, al principio había muchos webinars, había uno semanal incluso, así que con esa cuenta llevamos 37 webinars realizados. Así que muchas gracias a ustedes y por supuesto la invitación es seguir juntos, conectados, a seguir conversando, aprendiendo en conjunto sobre estos temas tan importantes que van cambiando todo el tiempo, como es el derecho del trabajo. Bueno, como siempre, dejar los invitados para que dejen sus preguntas acá abajo en el chat o sus saludos. Ahí podemos hacer algún tipo de interacción, por supuesto. A que nos conectemos por LinkedIn. Mi nombre está en su pantalla en este momento. Me pueden buscar, nos conectamos porque por ahí compartimos información, artículos, invitaciones también, newsletter. Y por supuesto también sigan a la cuenta de PwC Chile porque ahí sí también envían información que es importante sobre otras actividades que hacen otras áreas de la firma. El índice para la actividad de hoy es, primero vamos a ver la última ley sobre el ingreso mínimo y otros beneficios que se publicó a finales de julio. Luego vamos a ver un proyecto de ley que se está tramitando sobre teletrabajo para cuidados de menores, que es bastante interesante y va en línea con lo que ya hemos visto con la ley de retorno seguro. Luego vamos a ver otro proyecto de ley que se está discutiendo, que es sobre inclusión laboral, bien interesante, para luego pasar a hablar de los dictámenes laborales y la última jurisprudencia laboral. Muy buenos días, Verónica Rodríguez, también para ti. Muy buenos días también para ti, María Carrasco. Gusto de verlas acá, saludos. Bueno, antes de meterme en este primer tema, también hacer una mención a la ley de documentos electrónicos que salió recién. O sea, no salió recién, nosotros lo conversamos en el webinar pasado. Me dicen que está pegada la imagen. No sé si se habrá arreglado eso o no. Esperemos que sí, porque no lo puedo controlar mucho acá. Buen día, Romy Ruiz, también para ti. Buenos días. Como le estaba comentando antes de hablar sobre el primer tema que nos convoca, un poco sobre la ley de documentos electrónicos que fue publicada el mes anterior y fue publicada recién, pero lo conversamos en el webinar del mes anterior porque ya era un proyecto de ley que se veía que iba a ser ley. O sea, tenía el patrocinio del gobierno y también en el Congreso pintaba bien. Entonces uno podía pronosticar que era uno de esos proyectos de ley que lo más probable era que viese luz. Bueno, ahí Carolina Morales me dice buenos días para él también. Gustavo Osorio, Rodrigo Lagos me confirma que se ve bien. Así que gracias por la retroalimentación. Carolina también lo confirma. Muchas gracias. Y Luis dice que muy buenos temas, así que le agradezco también. Bueno, entonces, la ley de documentos electrónicos básicamente consagra, ratifica que ya se va a poder utilizar definitivamente y con toda calma el finiquito electrónico, la dirección del trabajo, fantástico. Y ahí van a tener que incluir en los cartas de despido si es que van a utilizar la alternativa de finiquito electrónico o finiquito físico. Si van por el electrónico y el trabajador o trabajadora lo rechaza porque prefiere que sea físico, van a tener el deber de ponerlo a disposición en la notaría, físicamente. Si están fuera de plazo, porque ya transcurrieron los 10 días del finiquito normal, igual van a tener un plazo de 3 días para hacerlo. No importa que lo haya rechazado el día 10, el día 10 van a tener 3 días más. Eso es como un súper resumen de la ley de documentos electrónicos para que no se nos pase y obviamente lo conversemos. Bueno, gracias a ti, Mauricio, bienvenido. Magdalena, bienvenida. Tatiana, siempre ahí. La Cecilia Miranda, muy buenos días. La Ivania Perich, que me confirma que no está pegada la imagen, excelente. Ricardo, buenos días, Ricardo Budón. La carta de despido pregunta Marcela del Río, ¿hacer la misma de T? No entiendo la pregunta. La carta de despido se emite por el empleador
como siempre, pero dentro de la carta tienes que informar cómo si vas a usar el finiquito electrónico. Eso es. Y bueno, se tiene que mandar copia de la carta de despido a la ADT, como siempre. Eso no ha cambiado. ¿Carta de vinculación indirecta se puede hacer online? Pregunta César. No, son las mismas formalidades en general, César. Carta certificada que se tiene que remitir en un plazo de 3 días desde la separación material del trabajador. Y si es despido indirecto, no debería cambiar eso. Buen día, Antonio Armeño, Mónica Cerda, Claudia Vélez. Ahí se escucha muy bien, qué bueno, porque he tenido problemas con mi conexión últimamente, así que se agradece. Bien, entonces vamos al ingreso mínimo, que si bien cambia el ingreso mínimo, también trajo otras modificaciones que son interesantes. Entonces ingresó el 3 de mayo, recordemos que el sueldo mínimo anterior de 326.500, había sido un pacto del 2020 y había habido un compromiso de que en noviembre de 2020 se iba a ingresar un nuevo proyecto de ley con un nuevo sueldo mínimo. No se hizo y solamente en mayo vimos este nuevo proyecto que vio la luz pública en julio. Alex pregunta si el finiquito electrónico es opcional. Sí, es opcional. Puedes ponerlo físico siempre, no hay problema. Jordan pregunta, o Jordán, no sé cómo se refiere a que le digan, pregunta si el finiquito puede utilizarse cualquiera sea la causal de despido. Efectivamente, no hay distinción. Buena pregunta, Rodrigo. Si es que no firman 10 días, ¿se entiende rechazado? La verdad es que la redacción no asume un rechazo de la modalidad, simplemente no firmó el finiquito. Por ahora, hasta que haya un pronunciamiento en contrario, es así. O sea, no se entiende un rechazo tácito, por lo tanto debes dejarlo en físico, obligatoriamente en la notaría, luego de 10 días. No está rechazado automáticamente. Yo no lo vería así. Sí, efectivamente, Alexis, se tiene que indicar la fecha y disponibilidad de pago. ¿Es correcto lo que dice Alexis? Y va en línea con lo que ya se venía haciendo con los finiquitos anteriores. No hay una modificación de antes, porque antes, claro, había que informar cuánto se iba a pagar o las indemnizaciones que se iban a pagar y cuándo iba a estar disponible el finiquito, que uno generalmente ponía 10 días en la notaría. Pero eso no ha cambiado, eso tiene que seguir así. Es efectivo, estimado Alexis. Ya, entonces, reajusta el ingreso mínimo y es importante que tenga un efecto retroactivo desde el 1 de mayo. Y eso es súper interesante porque, claro, la ley de julio ya habla que el sueldo mínimo es de mayo. Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero ingreso mínimo mensual entre 18 y... Buena pregunta, Juan. Bueno, la voy a ver cuando termine esta parte, Juan Leighton. ¿Y qué pasa si nos firma Luis Quiñones? Buena pregunta. Ya, finiquito electrónico vamos a hablar sí o sí, pero déjenme terminar esta parte. Deme un segundo. Entonces, entre 18 y 65 años subió a 337.000 pesos. Pero ojo, que es desde mayo. Menores de 18 y mayores de 65, el sueldo mínimo es menor, de 251.394. Y para efectos no remuneracionales es 217.226. Entonces, si esto está desde mayo, según ley, la gente que gana sueldo mínimo tiene un saldo pendiente por mayo y por junio de 11.000, no, de 10.500 pesos, ¿cierto? Las matemáticas se me acompañan. Entonces, en la liquidación de julio debió haberse pagado estos 10.500 pesos por dos, o sea, 21.000 pesos por persona, como reliquidando el sueldo mínimo que habían ganado en mayo y junio. ¿Se entiende? Entonces tienen que poner una glosa ahí. Si no lo pagaron en julio, háganlo en agosto. Ahí habría un atraso, pero por último ya estaría regularizado lo más importante que es el pago de la remuneración. Y también tiene que reajustarse, reliquidarse, por decirlo así, la gratificación legal y las cotizaciones de seguridad social. Entonces, si en su empresa hay gente con sueldo mínimo, ojo. Más preguntas sobre el finiquito electrónico. Puras preguntas de finiquito electrónico. Bueno, modificación de asignaciones. Se modifica la asignación familiar y maternal. En esto suma. Es interesante porque esto es un beneficio para trabajadores y trabajadoras, así que yo se los comunico a ustedes porque creo que es relevante que ustedes conozcan esto por si se les llega a preguntar. Y
hay un subsidio familiar para personas de escasos recursos que aumenta a 13.832 pesos. Otra pregunta. Si hubiese estado con suspensión. Buena pregunta. Tania Llevenes pregunta si la persona tuvo su contrato suspendido, ¿se le debe el sueldo mínimo al final? Ahí, bueno, es bien complicado porque la verdad, cuando hay sueldo mínimo, o sea, cuando está suspendido el contrato de trabajo, Tania, no hay obligación de remunerar por parte del empleador. Entonces no debería haber deuda por parte del empleador. Ahora, podríamos discutírselo a la AFC. Interesante. Porque ellos son los que tienen que entregar el beneficio. Lo que sí, Tania, es que, ojo, que hay una reliquidación de las cotizaciones. Entonces, si tienen sueldo mínimo y ustedes igual tienen que pagar la totalidad de las cotizaciones, esas cotizaciones subieron. Entonces, la remuneración no, pero las cotizaciones sí. Y eso afectaría, da lo mismo si es por acto de autoridad, Tania, en todo caso. Si fuese por mutuo acuerdo, la suspensión sería igual. Sí, Carolina Carrasco pregunta si es que son un recálculo de la gratificación. Mi opinión es que sí, por el sueldo mínimo. Pero si le pago la diferencia por no haber impodido en julio, también se pagará la cotización de dicho monto y no sería necesario reliquidar. Es cierto. Si pagan las cotizaciones ahora atrasadas, no están atrasadas, pero bueno, en teoría sí, pero en verdad no, porque no se atrasaron ustedes, pero efectivamente si pagan el reajuste ahora, la reliquidación, por decirlo así, no va a haber deuda. Pero si pasa el caso, Ricardo, que tienes personas suspendidas, como dice Tania, ahí sí sería necesario hacerlo porque no van a pagar el diferencial de remuneraciones. Bien, entonces, ley 21.218, el subsidio para el ingreso mínimo garantizado, que esto es un beneficio para trabajadores distinto, bien interesante. Es de abril 2020, y cómo se modifica para todos los que reciban menos de una remuneración bruta menor a 384, pueden postular a este subsidio, pero tienen que ganar más de 301.000 brutos. Lo que es raro el mínimo, porque es inferior al sueldo mínimo, pero estaba en línea con el sueldo mínimo de ese tiempo, y me parece que ni siquiera, bueno, extraño, es de 301 a 384, pero claro, sí, es extraño, pero en fin, es así. El aporte máximo es de 666.893 por trabajador. Y el valor es 59% de la diferencia entre la remuneración que recibe, que tiene que ser inferior a 384 y 308.537. Es un cálculo extraño, pero la diferencia se calcula y tiene un tope de 66.893. Y esto lo paga el Estado. Entonces es súper interesante, en definitiva, como esto es un webinar, no una instancia profundamente académica. Lo que yo les recomiendo es que se enfoquen en que si tienen trabajadores que ganan menos de 384.000 brutos, se concentren y averigüen si pueden postular el subsidio mínimo garantizado. Perfecto, se sube a un año en plazo para recibirlo, se solicita mensualmente al Ministerio de Desarrollo Social y lo debe hacer el empleador. Si no lo puede hacer el empleador, lo hacen los trabajadores. Se tiene que informar a la Inspección del Trabajo. Perfecto, y si no lo puede hacer el empleador, tienen que permitir que los trabajadores postulen por sí mismos. Y que no, si no postula el empleador y no permite que los trabajadores lo hagan, los van a multar con 60 UTM. Entonces, ahí el plazo para postular se prorrogó un año, y si tiene un ingreso inferior a 384.363 brutos, podría ser que cumpla con los requisitos para postular. Así que ahí, atención. Y para el ingreso mínimo de 2022, igual que la vez pasada, incluye un acuerdo, un pacto de presentar un nuevo proyecto de sueldo mínimo, pero cuánto va a ser el reajuste va a depender del IMASEC, que es el indicador mensual de actividad económica. Si sube menos de 3 puntos, el ingreso mínimo será de 345.000 en noviembre. Si crece 3 o más, será de 350.000. Y las asignaciones que ya mencionábamos, familiar, de personas de escasos recursos, e ingresos mínimos garantizados, también se deberían aumentar según este acuerdo, para que, en definitiva, en mayo del próximo año se presente un nuevo proyecto de ley de ingreso mínimo mensual. Entonces, en noviembre se va a reajustar automáticamente el IMM
Por supuesto, vamos a estar atentos para ver si esto se consolida o no. Y en mayo del próximo año vamos a llegar con un nuevo proyecto de ley. Y bueno, lo que nos dice acá es que si el IMASEC no crece, no va a ir reajuste. Entonces, si crece entre 1 y 3 es 345. Si crece 3 o más será 350. Si no crece, quedan 337. Hasta el próximo proyecto de ley en mayo de 2022. Eso en cuanto a este proyecto. Entonces, tengo que correr ahí puedo poner eso, ahí perfecto. Chuta, estas preguntas. Pregunta, pero la ley dijo que se debía reajustar solo en julio, con el reajuste anterior no se debía requerir en el anterior. Acá preguntan, pero lo que paga en agosto, esta diferencia. Claro, César, si se paga la diferencia en agosto, sería un retraso, pero no debería haber intereses ni reajustes ni multas porque el sueldo mínimo salió en julio, por lo tanto debería haber estado en las liquidaciones de julio. Yo encontraría aceptable, entre comillas, que se sancione si se pagara en agosto, porque hay un atraso, claro, de un mes, pero igual no debería. Claro, Ricardo dice... Claro, Ricardo Budón, no, claro, dice que sobre el tema de trabajadores suspendidos se tiene que modificar la base de cálculo para informar a la AFC, claro, efectivamente, para que reajusten lo que paguen y, como les había comentado, efectivamente, reajustar las cotizaciones que se pagan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ricardo. Uy, hay una pregunta ahí de licencia médica, difícil. La postulación al subsidio del ingreso mínimo, Ebraina, claro, efectivamente, la ley dice que es obligatorio al empleador postular a sus trabajadores y que si no puede postular, tiene que poner la información a disposición de sus trabajadores para que postulen ellos. Y eso podría, no hacer esas dos cosas, podría ser una multa de 60 UTM. Bien, Ricardo dice que es difícil que el IMC sea de 3 o más puntos por la tendencia. No soy experto. Vamos a ver cómo los indicadores. Y claro, Doris dice que no debería considerarse un retraso por la fecha de publicación de la ley. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso, como le comentaba ¿a quién le comentaba eso? No, se me fue a quien le dije que las preguntas van pasando. Y la gratificación, claro, como si la reliquidación la hay que hacerla en diciembre, la pueden hacer ahí, pero si la pagan mensual, podrían reajustarla al tiro o esperar a la reliquidación de fin de año también. No hay problema. Bien. Había una pregunta interesante del finiquito electrónico que yo no mencioné, así que me tengo que hacer cargo. ¿Se puede hacer reserva? Pregunta Juan. La respuesta es que sí. El portal de la ET va a abrir un banner o un checkbox, yo creo, que va a permitir la posibilidad. Luis Quiñones pregunta, ¿qué pasa si no se firma el finiquito electrónico? Bueno, lo mismo que pasaría si no firma el finiquito físico. Y Marcela González pregunta si es voluntario que el finiquito sea electrónico. Claro, buena pregunta, porque dice, ¿qué pasa si el empleador dice que es físico y el trabajador quiere que sea electrónico? Y la verdad es que es el empleador el que tiene que disponer cuál es el mecanismo, pero si el trabajador rechaza que sea electrónico, tiene que ser físico. ¿Qué significa eso entonces, Marcela? El trabajador solo puede elegir que sea físico, no puede elegir que sea electrónico. No te puede rechazar el finiquito físico por uno electrónico. Si el finiquito, si no firma el finiquito electrónico en la inspección, después de 10 días debo enviar a una notaría. Yo entiendo que no, porque el finiquito electrónico va a seguir vigente en la página de la ADT para que lo firme atrasado cuando quiera y el pago lo va a enviar tesorería igual, a menos que tesorería devolviese la plata y ahí, claro, el empleador tendría que evaluar la posibilidad de enviarle a una notaría para que esté a disposición el pago. Pensé que ya pasó el plazo, pero igual es recomendable no evitar este tipo de conflicto. Bien. Y Tania confirma que ya está operativo, así que en la ET, así que bien, hay que confirmar que esté en la reserva también. Realmente mi empresa no es lo mismo que el presentar la evidencia porque no puedo crear. O sea, hay un problema acá que dice Ana Wilcan, claro, efectivamente, porque en la dirección del trabajo
claro, el representante legal en la Dirección del Trabajo se linkea por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si el que firma finiquitos no tiene el mismo poder que el que firma ante el registro civil, o sea, ante el Servicio de Impuestos Internos, va a ser complicado. Y claro, en el caso de la empresa de Ana, efectivamente, hacer una modificación estatutaria para darle facultades de finiquito al representante en términos tributarios y financieros se ve muy difícil, Ana. Pero en general, claro, yo para una empresa que tuviese esa disposición de poder hacer esas modificaciones en los poderes, creo que sería mejor. Mauricio dice que sobre el libro electrónico de remuneraciones, si tiene que subir el 2020, correcto. Ya, vamos al cuidado de menores. Es un proyecto de ley, así que les dejo el boletín 13886-13, que ingresó el 11 de noviembre del 2020 en la Cámara de Diputados y está en el primer trámite constitucional. Es de los proyectos que vemos prometedores, en qué sentido que yo creo que va a llegar a ser ley. Entonces, por eso se los informamos. Modifica el Código del Trabajo, ¿en qué sentido? De que regula que las personas que tengan a su cargo el cuidado personal de menores de 12 años y exista una excepción, un estado de excepción constitucional con ocasión de pandemia o catástrofe, o epidemia o pandemia, se tiene que ofrecer el teletrabajo en los siguientes términos. Entonces, se tiene que ofrecer la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo a todo quien tenga un menor de 12 años a su cuidado, por todo el tiempo que dure el estado de excepción o alerta sanitaria. Ojo ahí que es estado de excepción o alerta. No se puede afectar la remuneración y siempre y cuando la función lo permita. Y al igual que el proyecto de ley de retorno seguro, esto depende del consentimiento del trabajador o trabajadora que tenga a su cuidado personal el menor. Entonces, si hoy por hoy tenemos un trabajador o una trabajadora que, por ejemplo, es dializado o dializada, se le tiene que ofrecer por parte de la empresa, y siempre que su función sea compatible, ofrecer el teletrabajo. Si el trabajador o trabajadora dializada prefiere seguir tal y cual como está, no hay problema. Tiene que haber un consentimiento para esta modificación contractual. Entonces, y esto sigue la misma línea. A la que persona que tenga un cuidado de menor de 12 años se le tiene que ofrecer teletrabajo. No dice en qué, si es total o parcial. Dice ofrecer teletrabajo. Yo entendería que debería ser lo más total posible, porque en la medida que sea compatible con la función. ¿Cuándo es compatible con la función? Es una determinación que tiene que hacer el empleador caso a caso. ¿Ya? Y al igual que con la ley del proyecto de retorno, que la ley de retorno seguro, si el trabajo es incompatible con teletrabajo, hay que buscar el consentimiento, ofrecer la alternativa de que el trabajador o trabajadora no desempeñe funciones que involucren el contacto con terceros. Y acá hace una aclaración que la ley de retorno seguro nos dice: terceros que no desempeñen labores en el lugar de trabajo. ¿Ya? Porque había una duda que salía tercero, y entonces había dudas si era terceros, si se incluía gente de dentro de la empresa o era solamente los de afuera. Y ahora este proyecto de ley dice que solo los de afuera. Entonces no tiene que tener público de afuera, siempre que sea posible y que no haya un menoscabo. Entonces, el ejemplo de una persona que se desempeña como recepcionista sería incompatible de alguna manera. ¿Ya? Porque acá la nomenclatura es bien vaga. Pero sería posible que se establezcan esas micas o que no haya un contacto personal, eso sí, pero su rol tiene contacto con el público. Si fuese posible evitarlo, habría que ofrecerlo, pero si decide seguir tal y cual, adelante. Eso, y tiene que buscarse tiene que existir un consentimiento, o sea, tiene que haber un anexo firmado al final. Esto, como les comentaba, es un proyecto de ley, ¿ya? No es obligatorio todavía. ¿Se debe quedar registro que se ofreció la modalidad de trabajo? Pregunta Juan. No lo exige la ley, ¿ya? Entonces no es un requisito legal, pero Juan, yo creo que sí es importante que se ofrezca para efectos de prueba, porque si te preguntan, usted buscó la alternativa de teletrabajo con esta persona, y tú vas a decir sí, pero no lo tienes como probar, te van a sancionar. Entonces yo recomendaría levantar un acta,
un acta de desacuerdo, o acuerdo, ¿no? En algún sentido. Mauricio dice que no es lo mismo que indica la ley 21342. Similar, pero ahí habla de cuidados de menores, y cuidados de menores no establece con claridad el criterio y habla más de grupos de riesgo. Bien, una pregunta de crianza protegida, no lo vamos a ver hoy día, lamentablemente. Tenemos cajeros que se quieren acoger a teletrabajo, incompatible la función. Efectivamente, la función de cajero es incompatible con teletrabajo, entonces en realidad deberían, Carlos, evaluar que vuelvan a trabajar como siempre, que cumplan con su contrato de trabajo como corresponde y siempre que existan las condiciones sanitarias para ello, que el día de hoy, por lo menos en la región metropolitana, pareciera que están. Y siempre que se cumpla con los protocolos de seguridad, por supuesto, no se puede desproteger. Cuidados de menores solo para casos que tengan alguna enfermedad o discapacidad, además de ese caso para los cuidadores que tienen público, obliga también a trabajadores de oficinas y atención pública. Esta es la pregunta Pilar Blanco. No habla, este proyecto de ley no exige que el menor tenga una discapacidad o enfermedades. Cualquier persona que tenga su cuidado un menor de 12 años, ¿ya? En general, ofrecer el teletrabajo. Es para los cuidadores que tienen público o también para los... claro, no. Esto es para... Porque dice, este caso para los cuidadores que tienen público aplica también para trabajadores de oficinas sin atención al público. Y es para todos. O sea, todas las personas que tengan su cuidado menores de 12 años se les tiene que ofrecer el teletrabajo. Si no quieren o es incompatible, hay que ver si atiende público, buscar un consentimiento en que no atienda público si es compatible. Pero si no atiende en público, o sea, solamente administrativo, interior de oficina, si no acepta o es incompatible el teletrabajo, entonces sigue todo igual. Seguirá, ese es el proyecto de ley. Pero me pasó un poco la ley de retorno seguro porque el razonamiento es similar. Patricia Álvarez dice que los contratos están firmados de anexo de teletrabajo firmados de 2020. Muy bien. Y Claudia me dice, claro, que la persona que tiene la clave del servicio de impuestos internos no es la misma persona que firma el finiquito, entonces no podría firmar finiquito electrónico. Bueno, es una complicación. Yo creo que deberíamos evaluarlo con un poco más de detenimiento, porque al final solamente el que tenga la clave del servicio lo pueden asignar como representante legal en la dirección del trabajo. Pero, pese a ello, Claudia, muchas empresas lo están haciendo. Entonces, deberíamos revisar ahí. Mira, Claudia luego pregunta nuevamente si debe ofrecer el teletrabajo en la medida que el cargo lo permita. Al día de hoy, a los grupos de riesgo sí. Este que es un proyecto de ley para cuidados de menores. ¿Ya? Esto es un proyecto de ley. Marcela dice que tengo hijos menores de 12 años y la función sea compatible. ¿Podemos exigir el teletrabajo? Lo pueden exigir en la medida que su función sea compatible, efectivamente. Se les tienen que ofrecer y ustedes tienen que aceptar. Entonces, si el trabajador lo desea, por decirlo así, debería hacer teletrabajo, siempre que la función sea compatible. Bien, entonces, este es otro proyecto de ley sobre inclusión. Del 29 de junio, también leemos bastante futuro. Eso ingresó en el Senado, está en primer trámite. ¿Y qué dice? En verdad, este es un proyecto de ley un poco redundante, en mi opinión. Porque dice que el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para que la labor de la persona discapacitada o asignataria de pensión no afecte su vida y salud. Eso, para mí, ya está en 184. Sí, pero hace un doble clic un poco más específico en las medidas como de analizar el puesto de trabajo e implementar las medidas de prevención, ajustes necesarios y medidas de accesibilidad pertinentes. Yo creo que igual eso está regulado porque hoy por hoy, si no hubiese una rampa para que alguien con silla de ruedas pueda ingresar al edificio, sería abiertamente discriminatorio. Yo creo que esto ya existe, pero bueno, ahora va a estar expresamente regulado y les van a exigir implementar medidas de prevención, ajustes necesarios y las medidas para que tengan cuidado. Se puede requerir la asistencia del organismo administrador. A la pobre H Mutual, IST, etcétera, le han dado como caja, pero creo que se justifica
su labor es muy importante. Muchas empresas necesitan ayuda efectivamente y finalmente son órganos bastante objetivos que aportan muchísimo. Bueno, incumplir son las infracciones del 506, que son las multas de siempre, el tope de 60 UTM se mantendría. Y esa es la otra modificación es bajar el plazo de que se tienen que evaluar los resultados, que en realidad es irrelevante para ustedes. Y en la ley entraría en vigencia inmediatamente, pero los ajustes en las medidas de prevención y accesibilidad entrarían en vigencia en 2 años y 1 mes de publicada la ley. Bastante plazo para poder hacer los ajustes, porque claro, si vamos a hablar de poner ascensores, rampas, etcétera, interesante. Bien, eso en cuanto a discapacidad. Bien. Gabriel Moll pregunta si es obligatorio tener firmado la extensión del teletrabajo, por ejemplo, julio a diciembre de 2021. Bueno, va a depender, Gabriel, si es que están con teletrabajo o no. Si están, yo diría que sí. ¿Personal de riesgo se considera las mujeres embarazadas? Preguntan. Hay una ley que establece normas de protección adicional a las mujeres embarazadas, le extiende el fuero, así que claro, efectivamente hay un tratamiento sistemático respecto de ella. Marcelo. Rodrigo Lagos pregunta... mira, Rodrigo Lagos aporta algo distinto, que el que tiene la clave del servicio puede designar representantes laborales en el portal de elección del trabajo. Interesante lo que dice Rodrigo. Ahí entonces, Ana y Claudia eran las dos que estaban con complicaciones con esto. Entonces, por eso yo decía que, como yo decía que había empresas que lo hacían, porque a mí me consta que lo hacen. Habría que averiguar. Acá Rodrigo nos da el input que nos faltaba. Muchas gracias, Rodrigo Lago. Bien. Y Brian hacía la pregunta en el mismo sentido, así que perfecto. ¿Qué pasa con la accesibilidad en faena minera? Pregunta Cecilia. Bueno, es que esa pregunta es muy compleja, o sea, analizarla es súper difícil porque no hay que quedarse, Cecilia, con que la cuota de discapacidad o los trabajadores por discapacidad podrían no desempeñarse en la mina misma, sino que en puestos administrativos. Yo supongo que van por ahí. Bueno, porque igual puede ser una discapacidad que permita el libre desplazamiento, pero habría que analizar el caso puntual, Cecilia. La pregunta es buena, pero un poco densa para esta revisión somera normativa. Bien. ¿Se extiende el fuero? Efectivamente, Yasmín. Se extiende hasta el término del estado de excepción. Fuero maternal. Efectivamente, Juan dice que los mayores de 60 que están trabajando por su voluntad se les debería firmar un documento que avale su disposición. Yo digo que sí, por lo que te comentaba antes, que por motivos de prueba, si te controlan, tú tienes que estar en condiciones de decir sí, efectivamente lo ofrecimos y la persona quiso seguir con el trabajo como lo estaban haciendo. Jordán, claro, ratifica que el teletrabajo para embarazadas y el foro para embarazadas es la ley 21.260, efectivamente. Bien. Bien, eso en cuanto... Bueno, hay 74 preguntas, creo que entiendan que es difícil igual comentarios y preguntas, algunos aportes como el de Rodrigo o los que hace Jordán o los dos Rodrigo Lagos y Pudón, muy interesantes. Pero vamos a los dictámenes que son todos recientes de julio, que son bien interesantes. Primero sobre el permiso para vacunación, que se publicó esta ley 21.347 de permisos de vacunación en caso de programas públicas de inmunización. Y acá había una pregunta que siempre se hacía, ¿esto es para COVID o para otras cosas? Entonces, vemos el proyecto de ley y el contenido habla de inmunización. Y la inmunización, si requiere 2 dosis, se tiene que dar los 2 permisos, dice, por el tiempo suficiente para trasladarse. Se tiene que dar un aviso con 2 días de anticipación por escrito y justificado. Bueno, claro. Y no se puede descontar el tiempo, pero aplica también para trabajadores con jornada parcial. Y como habla de inmunización,
y eso es lo que quería comentarles, no solo para COVID, pero tiene que ser una campaña de programa, una campaña pública de inmunización del Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que en general aplica para la influenza. Esa sería mi aproximación, por ahora. Influenza y COVID, por supuesto. Y es para el trabajador. O sea, si hay que vacunar a los hijos o hijas, no aplica. ¿Ya? Bien. Hay otro sobre la LPE, que en realidad es un dictamen que fue bastante reiterativo. No me voy a detener mucho sobre la Ley de Protección al Empleo. Por ejemplo, en un primer momento declara que se pueden pagar suplementos dinerarios a la gente con suspensión. Efectivamente, eso está claro hace como un año por lo menos. Para poder pactar la suspensión se requiere una afectación económica, correcto, eso lo dice la ley, y el 20% es una presunción legal y se podría establecer una afectación legal económica, por otros medios. Por ejemplo, perdí un contrato este mes, no tengo una pérdida económica, pero perdí un contrato, así que tengo que suspender. Eso sería legítimo. Para mí creo que estaba claro, pero igual ratifica que las reducciones de la jornada son de 3 a 5 meses máximo, dependiendo si es contrato indefinido o contrato a plazo, y que eso no es contradictorio. Y ratifica que la prohibición de despedir gente con el contrato suspendido aplica a personas suspendidas por acto de autoridad como por mutuo acuerdo. O sea, todo quien esté suspendido no puede ser desvinculado por necesidad de la empresa. Eso. ¿Qué más? Negociación colectiva. Este fue bien interesante, que también es de julio. Habla de la huelga. ¿Qué pasa con la huelga y la suspensión de los contratos de trabajo por acto de autoridad? Por lo tanto, no hay nadie en la empresa. Dice que si no se pudo... Bueno, el primer punto que aclara es que la huelga no se puede hacer si es que está... Porque, bueno, es una pregunta que hicieron en establecimientos educacionales. Entonces, el establecimiento educacional estaba cerrado, no se podía hacer ejercicio del derecho a huelga. Entonces, si se votó la huelga, se tiene que hacer cuando vuelvan. Y si no se alcanzó a votar la huelga, queda suspendido y el plazo para votar la huelga se reinicia al retorno. Miren quién llegó acá. Uy. O sea, si por paso a paso, por lo tanto, están cerradas las faenas, las industrias, las oficinas, efectivamente no se puede hacer derecho a huelga y la votación se puede dejar para la vuelta a la reintegración por el paso a paso. ¿Ya? ¿Qué más? Si no se efectúa, si a la vuelta de la suspensión por acto de autoridad o el avance del paso a paso que permita la apertura de oficina o industria, no se realiza la votación del derecho a huelga, va a aplicar el procedimiento que se entiende aceptada en la última oferta del empleador. Entonces, tener ojo. Entonces, si se suspende por acto de autoridad, no hay por qué votar. Se suspende también el efecto de la votación, y si ya se votó a favor, la huelga también se suspende para la vuelta. Si a la vuelta no se vota la huelga porque se olvidaron o no sé, se entiende por aceptar la última oferta del empleador. Interesante. Acá una pregunta de cláusulas tácitas también, súper interesante, que la empresa que consultaba cerraba su faena por 20 días hace 30 años, entregando un feriado colectivo. Entonces, llegó la pandemia y no se entregó este feriado colectivo. Entonces, la pregunta que hicieron los trabajadores era si se entendía incorporada esto como cláusula tácita al contrato de trabajo. ¿Y qué dijo la Dirección del Trabajo? Dijo que aquí lo que estaba realizando el empleador no era otorgar el feriado colectivo, sino que estaba otorgando el feriado legal como siempre, y por lo tanto no era obligatorio entregar 5 días adicionales de vacaciones. Entonces, si bien no queda claro si se puede entender como una cláusula tácita que el feriado colectivo de la empresa es de 20 días, sí queda claro que seguiría siendo prerrogativa ofrecer o entregar el feriado legal en lugar del feriado colectivo. No se puede establecer una cláusula tácita, en definitiva, que señale que el feriado colectivo está incorporado al contrato de trabajo. Eso es básicamente lo que yo interpreto de lo que señala la Dirección del Trabajo. El feriado colectivo, en su caso, sí sería de 20 días y no de 15, pero el otorgamiento del feriado colectivo
no sería obligatorio en este contexto. Sobre cláusulas tácitas, súper interesante. Bono compensatorio y sala de cuna retroactivo. Se preguntaron si es que hoy podíamos pagar el bono de sala de cuna por los meses anteriores que no se pudo entregar de forma legal. Y ahí la Dirección del Trabajo hace un recordatorio de que las 3 formas de cumplir el derecho a sala de cuna, en realidad el primero es instalar una sala de cuna, si es que, bueno, siempre que haya derecho a sala de cuna, es decir, que la empresa tenga 20 o más trabajadoras. Entonces, primero instalar una sala de cuna. Si eso no es posible, reembolsar el pago o pagar directamente una sala de cuna para que la trabajadora o el trabajador que tenga el cuidado personal pueda enviar al hijo o hija allá. Y si eso es imposible por motivos de salud o por motivos geográficos, como por ejemplo vivo en una localidad rural que no tiene salas de cuna, sí se puede pagar un bono compensatorio, pero son excepcionales los bonos compensatorios. Entonces, dice que el pago de un bono compensatorio por sala de cuna en general es excepcional, no está autorizado, pero por la pandemia se había autorizado, porque estaban cerrados los establecimientos educacionales para niños y niñas. Entonces, dice que si bien habría procedido pagar el bono compensatorio en esa época, por esta autorización excepcional, hacerlo hoy de forma retroactiva ya no procede, ya hay un incumplimiento. El pago debería haber sido cada mes que correspondía y ya no procede, o sea, hay un atraso. No se puede pagar de forma retroactiva. Entonces, en realidad, acá queda la duda si es que se debe pagar igual o no, si hay una deuda o no. Parece que no hay una deuda, porque no es una asignación. Pero claro, si es que no lo pagamos el bono hasta ahora, ya estamos offside, básicamente, y hay un incumplimiento, una empresa podría ser multada por no otorgar el beneficio de sala de cuna imputárselo un incumplimiento contractual también. Y esto es interesante con la sentencia que vimos la vez pasada de Punta Arenas, que el bono compensatorio no tiene que ser equivalente necesariamente a lo que la empresa pagaba compensada por concepto de sala de cuna a la sala de cuna. Esto es una sentencia de Punta Arenas, ¿ya? No es la Dirección del Trabajo, de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Pero fue interesante. ¿Por qué? Porque el cuidado del menor en el hogar es menos costoso que en la sala de cuna. Por lo tanto, el bono podría ser inferior a la compensación que se entrega a la sala de cuna. Interesante. Y jurisprudencia laboral, Corte de Apelaciones de Iquique, teletrabajo con fuerza mayor. Muy interesante, una sentencia del 1 de julio, o sea, muy reciente. A la empresa se multó por no firmar el teletrabajo. Esta fue una pregunta que me hizo Gabriel en el chat, así que ojo acá, multa por no firmar anexo de teletrabajo. Clotilde, por favor. Y acá se dice que alegó la parte reclamante de la multa, dijo que no, que el teletrabajo había sido implementado por fuerza mayor. Entonces no existía un acuerdo de las partes. Y como no existía un acuerdo de las partes, ante la negativa de firmar el pacto de teletrabajo no podía existir un incumplimiento. Y ahí la Corte reconoce esta fuerza mayor y señala que deja sin efecto la multa en definitiva, porque no existía, fue una medida excepcional de pandemia para cuidar trabajadores. Entonces, cuidado, porque la Dirección del Trabajo te va a multar, y si te va a multar tú vas a poder ir a un tribunal, Gabriel, a alegar esto mismo, pero ahora que ya no hay tantas restricciones como antes y que podrían volver a las oficinas las personas en general, sería más difícil alegar un caso fortuito de fuerza mayor. Pero en este caso se dijo que había fuerza mayor y se dejó sin efecto la multa. Bien, ¿qué más? Esta es una sentencia de la Corte Suprema de Unificación de Jurisprudencia sobre cotizaciones muy importante. Una sentencia del 22 de julio sobre el pago de cotizaciones al despido. Pero todos sabemos que las cotizaciones podemos pagarlas hasta el 10 o el 13 del mes siguiente en que se paga la remuneración. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si despido a alguien el 5? Se despide a alguien el 5. ¿Puedo pagar las cotizaciones hasta el 13? Y acá la Corte lo que dijo es que como las cotizaciones se pagaron después del despido, el despido era nulo. Cambio importantísimo de doctrina. Importantísimo.
Porque la norma de despido dice que se tiene que pagar las cotizaciones al mes anterior del despido. Entonces, si tú despediste el 3, no puedes pagar hasta el 13 las cotizaciones de febrero, porque al 3 tiene que haber estado pagado febrero. Ya, esto es muy complicado porque finalmente esto se está automatizado por la empresa y el despido va a ser antes de que se paguen las cotizaciones. Van a tener que dar de baja a la persona que es despedida de la nómina, pagarlo manualmente para evitar que el despido sea nulo. O la otra opción es adelantar el pago de cotizaciones a principios de mes para evitar que los despidos ocurran antes del pago de cotizaciones. En fin, esto es un cambio importante. Muy importante. Y quedan 2 pronunciamientos más, pero este es dos, y el otro es de... Sí, bueno, el otro es el de Sala de Cuna que ya les mencioné de Punta Arenas, que fue muy interesante, pero acá esto es una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que habló de la privacidad. Al final lo que discutió la Corte era la privacidad, la expectativa de privacidad que tiene un trabajador sobre un audio que envió a un grupo de WhatsApp de la empresa. ¿Por qué? Porque ese audio que era injurioso contra el empleador, alguien se lo reenvió al empleador y el empleador despidió por eso. Entonces se discutía si es que era una infracción a la comunicación privada del trabajador. Y la Corte estimó que no, porque era un grupo de la empresa, era un mensaje contra el empleador, era de público conocimiento básicamente. Entonces que el empleador se enterase de esa comunicación, de ese audio y tomase una sanción por ese audio contra el trabajador era legítimo. Y de hecho dio por, bueno, el Tribunal de Valparaíso dio por injustificado el despido, pero la Corte anuló la sentencia, dijo que no había privacidad sobre este audio y acogió el despido, dijo que era justificado. Interesantísimo. Interesantísimo. Y con eso está listo el material. Y ahora sí había bajado un poco las preguntas para poder dedicarme a la presentación, pero llegamos a las 93 preguntas. Así que vamos a ver si las logro contestar rápidamente. Bien, entonces Carlos dice que existen rumores de que la DT otorgará facultades de exigir la vacuna. ¿Será cierto? Mira, Carlos, a mí me encantaría que diga algo, si sí o si no, porque hoy por hoy está, y ayer me hicieron la pregunta del Diario Financiero, y mandé una cápsula, que de hecho va a salir pronto. No queda claro qué se puede hacer. El empleador tiene que tomar una decisión estimando si es proporcional o no la medida. Si cree que es discriminatoria contra trabajadores que no se quieren vacunar o si prefiere la perspectiva de cuidar a sus trabajadores, la salud de los demás trabajadores. Es una decisión muy difícil, cada empresa la tiene que adoptar en este momento, lamentablemente. Yo, independiente de mis creencias personales, hoy por hoy soy de la opción de que no se puede exigir o no se debería exigir, pese a que también tiene riesgos, como les comento, porque hay hipótesis que podrían decir que sí debería ser exigible. Y por eso me encantaría, Carlos, que se hubiese una definición de este tema por parte de la DT. Mi opinión es que no se debería, pero es riesgosa. Cada empresa debería tomar su propia decisión. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Se puede vincular por necesidad de la empresa al siguiente en términos de la suspensión? Sí. A menos que sea una represalia, una tutela, pero no hay problema. Marcela. Esa fue una pregunta que me hizo Marcela. Juan dice que tampoco se pueden hacer elecciones de dirigentes sindicales. Es correcto. Ebrahim decía que hacía falta ver al gato. Correcto. La gatita, la Clotilde. No puede faltar. Bien. Romy Ruiz pregunta si se puede pedir el bono compensatorio cuando la persona vuelve al trabajo. La respuesta es que no, porque el bono compensatorio, Romy, es excepcional. La forma adecuada de cumplir con la sala de cuna es compensar, bueno, poner una sala de cuna y si no es posible o no se quiere, porque es alternativo, es pagarle directamente a la sala de cuna por el servicio o reembolsar a la trabajadora el servicio de sala de cuna. Pero el bono compensatorio no es obligatorio, no puede ser obligatorio. Si es imponible y tributable, a mí me parece que no, porque es un reembolso de gastos, una asignación no imponible y tributable, en mi opinión. Si paga un bono, tiene que ser exactamente el monto. Doris pregunta exactamente lo
lo que conversábamos y lo que dijo la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Pregunta, si se paga un bono, este debe ser exactamente igual al monto que paga a una entidad. Ejemplo, si la sala de cuna cuesta 350.000, debe ser el mismo monto. Y bueno, nuevamente es una decisión de la empresa y la que tiene que hacer. La Corte, la inspección del trabajo te puede pedir que sea el mismo monto y te puede multar porque no sea el mismo monto, pero ya tenemos un antecedente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que dice que puede ser inferior. Pero lo más adecuado, dice, es que si va a ser inferior, racionalizar el monto, como transparentar cómo se calcula. Entonces, si te van a fiscalizar, bueno, explicar al trabajador y trabajadora por qué es inferior, cómo se calculó, para poder luego explicárselo al fiscalizador si te van a preguntar. Sandra La Fuente me dice que también está con su gatita. Muy bien. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Gabriela Sepúlveda dice que si abrió la sala de cuna, ¿se puede suspender el bono compensatorio? ¿Se debe informar a la trabajadora? Sí. O sea, no se puede pagar el bono compensatorio si las salas de cuna están abiertas, al final, Gabriela. Y ahí, bueno, si se están entregando bonos compensatorios en general, yo informaría para que no hayan disconformidades y explicar cómo acceder al bono, o sea, al beneficio sala de cuna, que es un reembolso, ¿cierto? ¿Cuál es el RIT? Me piden, de Punta Arenas. Acá se los dejo, miren. Ahí está. En pantalla. 45 2021. Me lo pidió Verónica Díaz. Romy Ruiz, si el despido es el 3, entonces hay que pagar las cotizaciones inmediatamente. Yo recomiendo que sí, porque ya la Corte nos dio una nulidad de despido y la verdad es que la sanción de nulidad de despido es súper grave. Entonces yo la evitaría a toda costa. ¿Qué pasa si lo despido el 23 de julio? Ah, mira. Natalia dice, ¿qué pasa si se despide el 23 de julio? ¿Tendré que pagar las cotizaciones el 23 de julio? No. No, porque la ley dice que se tienen que pagar las cotizaciones del mes anterior. Tienen que estar pagadas las cotizaciones del mes anterior. Entonces, al 23 de julio ya deberían estar pagadas las cotizaciones de junio, porque tienes plazo hasta el 10 o el 13. Entonces, si lo despides el 23 sí o sí, junio ya va a estar pagado. Y las de julio las vas a poder pagar en la nómina siguiente, o sea, hasta el 10 y 13 de agosto. Pero la ley dice que se tiene que pagar el mes anterior. Eso es lo importante. Ah, Karina pregunta si se pueden monitorear los teléfonos, los PC como herramienta. Eso es un tema súper difícil, Karina. Yo no te puedo dar una respuesta si sí o si no. Yo creo que se puede, pero hay que tener mucho cuidado. Habría que analizarlo. Perfecto. ¿Cómo se determina el monto de un bono compensatorio? Pregunta Romy. Bueno, viendo cuántos son los costos de alimentación, alimentación, sí, yo diría eso, alimentación de cuidado, si va alguien a la casa a apoyar, cuánto cuesta eso, etcétera. No es tan fácil, pero hacer algún ejercicio. Juan pregunta si se puede hablar sobre conductas de acoso laboral. Y efectivamente de eso les quería comentar. Bueno, a fin de mes vamos a realizar un nuevo curso laboral PwC de acoso laboral en teletrabajo y retorno seguro, que hay conductas de hostigamiento que son diferentes al acoso normal, como cómo el trabajo remoto puede haber acoso y ser totalmente distinto al presencial, o cómo hacer para evitarlo, o cómo capacitar a los trabajadores para que sea evitado, porque claramente hay veces que, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp puede ser malinterpretado, o enviar fotos de otro trabajador por chat también puede ser acoso sexual o laboral, memes por redes sociales, etc. Entonces el curso se va a enfocar en el teletrabajo, el acoso en teletrabajo y el acoso que puede haber en el retorno seguro, como por ejemplo hostigar para que vuelvan a la oficina de forma improcedente, cambiar funciones sin consentimiento, hacerle bullying a alguien porque no se vacuna o porque se enfermó, por ejemplo. Entonces, en realidad es hacer un repaso de las normas de acoso laboral y sexual, pero va a estar enfocada de manera muy práctica al teletrabajo, al trabajo remoto y a la ley de retorno seguro. Y por eso el curso se llama El acoso laboral y sexual en la era del trabajo remoto y el retorno seguro. Es en 2 semanas más el curso y las fichas de inscripción se las puedo mandar. Feliz se las mando, pídanmelas por correo electrónico. Les voy a dejar la última diapositiva porque ahí está mi correo por si lo necesitan, para que
me piden la ficha, igual yo lo voy a estar informando por correo electrónico a todos, pero el curso anterior que salió súper exitoso, muy bueno, muy buena calidad, mucha satisfacción de parte de los participantes, así que decidimos seguir con esta dinámica de ofrecer cursos con una matrícula pequeña, pero para poder hacer un tratamiento especializado y con una audiencia reducida que nos permita conversar y hacer más actividades interactivas con participación, preguntas al público, videos, etc. Así que los dejo invitados para ese curso 2 semanas más. Eso, mira, hay una pregunta acá. ¿Se puede obligar a los trabajadores a prender sus cámaras estando en teletrabajo? Bueno, tiene que ver con el acoso. ¿Puede ser acoso? Para Michelle Jara que preguntó eso, bueno, lo vamos a ver en el curso. Eso. Muchas gracias a todos. Los dejo invitados para el curso. Atentos para nuestro próximo webinar del mes siguiente. Y cualquier cosa estamos a su disposición, como siempre. Muchas gracias por estar conectados, por su paciencia, por su confianza. Y les agradezco que participen. Y sigamos así. Vamos a estar en contacto, como siempre. En lo que le podamos ayudar, estamos acá para ustedes. Así que les envío un abrazo muy, muy grande. Saludos a Natalia Benavente, que nos envía saludos. Saludos también a Patricia Álvarez, que le dice genial la Cloti. Saludos para ella. Claro, efectivamente, la Cloti ahora está fuera, pero vino a pasearse ahora. Ya está aburrida de ser expuesta. Gracias también a Jimena Muñoz, Michelle Jara, Marcela del Río. Doris quiere un poco más. Doris, mándame un correo, conversemos mejor de esto, porque da para mucho y ya se nos fue el tiempo. Jordán, muchas gracias a ti. Ninoska, gracias a ti. Jimena Castro, Alex Pardo, Cecilia Miranda, que mira, aquí volvió. Mira, Cloti, saluda. Eduardo Salvo, Joana Ortiz, Mauricio Guzmán, Carolina Carrasco, gracias, te mandan saludos de nuevo, Cloti, está allá acá. Eso, un abrazo a todos, que les vaya muy, muy bien y muchas gracias por haber acompañado el día de hoy. Que les vaya muy bien.